Victoria ajustó el pliegue de su saco color marfil, un movimiento tan preciso como el resto de su vida. A sus 32 años, había construido su existencia como una campaña publicitaria perfecta, donde cada detalle, desde el brillo de sus zapatos hasta la sonrisa calibrada que ofrecía al mundo, estaba diseñado para proyectar éxito. Su apartamento, un santuario de cristal y acero con vistas a la ciudad palpitante, era el escenario principal de esa obra, y Osvaldo, su esposo, era el coprotagonista ideal. Juntos eran la pareja de poder que todos admiraban, la prueba viviente de que se podía tener todo. Su universo era un castillo de cristal, hermoso y en apariencia inquebrantable. Las preocupaciones se limitaban a ganar una cuenta millonaria para su agencia o decidir si las próximas vacaciones serían en Kioto o en la costa amalfitana. Sin embargo, últimamente, fisuras casi invisibles habían comenzado a aparecer en las paredes de su fortaleza. Un susurro al teléfono en mitad de la noche, que Osvaldo atribuía a un cliente en otro uso horario. Una tensión en sus hombros que no desaparecía ni con masajes ni con promesas de descanso. Ella, la estratega meticulosa, archivaba estas anomalías como datos sin importancia, ruido en una campaña por lo demás impecable. Creía que podía controlarlo todo, siempre lo había hecho. Su rutina era un ballet de eficiencia. Despertaba al amanecer, el aroma del café recién hecho llenando la cocina minimalista mientras revisaba los mercados internacionales. Un beso rápido a Osvaldo antes de que él saliera hacia su imponente torre corporativa. Horas de reuniones, donde su mente brillante desarmaba problemas complejos y construía narrativas seductoras para marcas de lujo. Su equipo la admiraba. Su red de contactos era sólida. Su madre, al otro lado del teléfono, siempre le recordaba lo orgullosa que estaba de la mujer fuerte en la que se había convertido. Todo estaba en su lugar, cada pieza en el tablero exactamente donde debía estar. Pero las señales persistían, como una interferencia de fondo que se negaba a desaparecer. Un extracto bancario con un movimiento extraño que Osvaldo justificó como una inversión sorpresa para su aniversario. La cancelación de último minuto de una cena con sus amigos más cercanos, porque él tenía una reunión ineludible. Victoria fruncía el ceño por un instante, una pequeña alerta parpadeando en su mente, pero la desechaba con la misma facilidad con que borraba un correo no deseado. Chelpi. Estrés del trabajo, se decía, la presión de mantenerse en la cima. Eran explicaciones lógicas, racionales, y la lógica era el lenguaje que ella dominaba. Una tarde de jueves, el aire acondicionado del lobby del edificio de Osvaldo le pareció más frío que de costumbre. El mármol pulido reflejaba las luces de la ciudad como un espejo oscuro. Era un lugar que conocía bien, un símbolo de la ambición que compartían. Mientras esperaba, observaba el ir y venir de ejecutivos con maletines de cuero y miradas cansadas. Todo era predecible, seguro. Entonces lo vio. Miguel, el guardia de seguridad del turno de noche, se acercaba a ella. Era un hombre mayor, de rostro amable y ojos que parecían haber visto demasiado. Siempre la saludaba con una sonrisa paternal, un pequeño faro de calidez en ese océano de frialdad corporativa. Pero esa tarde, su sonrisa no estaba. Se detuvo a su lado, fingiendo ajustar algo en un macetero cercano. Su movimiento fue rápido, casi imperceptible. Sintió el roce de su mano contra su bolso de diseñador, un gesto tan fuera de lugar que la paralizó por un segundo. Su voz fue un susurro, cargado de una urgencia que le heló la sangre. «Es sobre su marido», dijo, sin mirarla. «Léala cuando llegue a casa». El contacto visual duró menos de un segundo, pero fue suficiente. En sus ojos había miedo y una advertencia silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier alarma. Victoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Asintió, incapaz de formular una palabra.
Miguel se enderezó y continuó su ronda como si nada hubiera pasado. El viaje a casa fue una tortura. La nota en su bolso se sentía como un objeto ardiente. ¿Una aventura? ¿Una deuda? Su mente, entrenada para crear escenarios, proyectaba 1000 posibilidades, cada una más desagradable que la anterior, pero ninguna la preparó para la realidad. Una vez en la seguridad de su apartamento, con las manos temblando de una forma que no reconocía, sacó el pequeño papel doblado. La caligrafía era temblorosa, la de un hombre asustado. Las palabras la golpearon como una fuerza física. Él no es quien usted cree. Están usando su nombre en documentos. Salga de la ciudad ahora. No confíe en nadie. Queme esto. El horror la paralizó. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Miró a su alrededor, al apartamento perfecto, a las fotos enmarcadas de su boda, a la vida que había diseñado con tanto esmero. Todo se había convertido en una mentira. El hombre con el que dormía cada noche, el hombre cuyo nombre estaba entrelazado con el suyo en cuentas bancarias y escrituras, no era solo un extraño, era un peligro. El castillo de cristal no tenía fisuras, estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. El papel se arrugó en su puño. Victoria lo arrojó al fregadero de la cocina, abrió el grifo y observó cómo la tinta se corría hasta que las palabras desaparecieron, convertidas en una mancha gris y sin sentido. Pero el mensaje ya estaba grabado a fuego en su mente. Él no es quien usted cree. Quemó el resto con el encendedor de la estufa, viendo cómo la pequeña llama consumía la advertencia y la convertía en ceniza. Se sentía como si su propia vida estuviera ardiendo con ella. El sonido de la llave en la cerradura la hizo saltar. Su corazón golpeó contra sus costillas, un tambor salvaje en el silencio de su apartamento. Osvaldo entró, sonriendo, aflojándose la corbata. La misma rutina de siempre, pero esta noche, cada gesto parecía una actuación. La sonrisa era una máscara. El beso que le dio en la mejilla se sintió frío, como el toque de un extraño. «Día largo, mi amor», dijo él, dejando su maletín de cuero junto a la puerta. «¿Todo bien? Pareces pálida». «Solo cansada», mintió ella, la palabra raspando su garganta. Forzó una sonrisa. «¿Quieres que pida algo para cenar?» Cada conversación se convirtió en un campo minado. Cada pregunta de él, una posible trampa. Cada respuesta de ella, una mentira cuidadosamente construida para mantener la fachada de normalidad. Dormía de espaldas a él, fingiendo un sueño profundo mientras escuchaba el ritmo de su respiración, preguntándose qué clase de monstruo yacía a su lado. El castillo de cristal se había transformado en una prisión de espejos, donde cada reflejo mostraba una versión distorsionada de la verdad. La paranoia se instaló como una inquilina no deseada. Un sedán oscuro, sin matrícula delantera, apareció estacionado al otro lado de la calle. Estuvo allí 3 días seguidos. Coincidencia, se dijo, pero la estratega en ella no creía en las coincidencias. Empezó a notar los detalles que antes había ignorado. Los susurros de Osvaldo al teléfono en mitad de la noche, que terminaban abruptamente si ella se movía. Las reuniones que no aparecían en su agenda compartida. La tensión en sus hombros, que ya no era por el trabajo, sino por el peso de sus secretos. El golpe final a su sensación de seguridad llegó una tarde al volver del trabajo. La puerta de su estudio estaba entreabierta. Ella siempre la cerraba, siempre. Dentro, todo parecía en su sitio, pero una sensación helada le recorrió la piel. Abrió el tercer cajón de su escritorio, donde guardaba documentos personales. Estaba ligeramente desordenado, como si alguien hubiera buscado algo deprisa. No faltaba nada, pero la violación era innegable. Alguien había estado allí. Alguien tenía una llave. El miedo se convirtió en una certeza helada. Estaba siendo vigilada y su hogar ya no era un refugio. Esa noche, la desesperación dio paso a la furia. La mujer
que había construido un imperio publicitario desde cero, resurgió de entre las cenizas de su miedo. Si su vida era una campaña, ahora la campaña era por su supervivencia. Ya no era la esposa aterrorizada, era la estratega. Esperó a que Osvaldo se durmiera, su respiración profunda llenando el dormitorio. Entonces se deslizó fuera de la cama y fue a su estudio. Sacó un portátil viejo que guardaba en el armario, uno que él no conocía. Se conectó a la red Wi-Fi de un vecino usando un software que había comprado con una tarjeta de prepago. La publicista meticulosa se convirtió en una investigadora privada. Sus habilidades eran sus únicas armas. Creó perfiles falsos en redes sociales para rastrear a los socios de Osvaldo. Usó sus conocimientos de análisis de datos para examinar los movimientos financieros de sus empresas, buscando patrones, anomalías, grietas en la fachada. Pasaba las madrugadas sumergida en un mundo de números y conexiones ocultas, con el rostro iluminado por el brillo azul de la pantalla, mientras el hombre que la estaba destruyendo dormía plácidamente a pocos metros de distancia. Intentó encontrar a Miguel, el guardia. Volvió al edificio, preguntando por él. La recepcionista, una joven con una sonrisa plastificada, la miró con frialdad. «El señor Ramírez ya no trabaja aquí», dijo, con un tono que no admitía más preguntas. «¿Desde cuándo?», insistió Victoria. La joven se encogió de hombros. Renunció. Se fue sin dejar rastro. La puerta se había cerrado. Estaba sola, completamente sola. La doble vida era agotadora. En las cenas con amigos, sonreía y asentía mientras Osvaldo contaba anécdotas del trabajo, sintiendo el peso de su brazo sobre sus hombros como una cadena. Se reía de sus chistes, brindaba por su éxito y por dentro su mente trazaba planes de escape. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Un recuerdo fugaz la asaltó. Su boda, él mirándola a los ojos, prometiéndole un futuro juntos. El dolor de la traición era una herida física, un nudo en el pecho que nunca se deshacía. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Nombres de empresas fantasma, transferencias a paraísos fiscales, conexiones con personas de reputación dudosa. La red era más grande y oscura de lo que jamás había imaginado. Y su nombre, su firma, estaba allí, en documentos que no recordaba haber firmado. Osvaldo no solo la había engañado, la había usado, la había convertido en su escudo, en su póliza de seguro. El miedo seguía ahí, un zumbido constante bajo la superficie, pero ahora estaba acompañado de una determinación fría como el acero. No iba a ser la víctima en esta historia, no iba a huir sin más, iba a entender la magnitud del juego y, después, iba a voltear el tablero. Su plan de escape comenzó a tomar forma, no como una huida desesperada, sino como un movimiento estratégico. Abrió una cuenta bancaria en el extranjero con un nombre falso. Consiguió una nueva identidad, un pasaporte y una licencia de conducir. Cada paso era calculado, preciso. Estaba construyendo su salida de la prisión de cristal, ladrillo por ladrillo, en silencio, en la oscuridad. La mujer que Osvaldo creía controlar estaba a punto de desaparecer, pero no sin antes asegurarse de que, cuando el castillo se derrumbara, él quedara sepultado bajo los escombros. La madrugada se había convertido en su único aliado. El resto de la ciudad dormía, pero Victoria estaba más despierta que nunca. Su campo de batalla era la pantalla de un portátil. Su armadura era el anonimato de una red Wi-Fi robada. Y sus armas eran terabytes de datos encriptados. Noche tras noche seguía el rastro del dinero, un río subterráneo que fluía desde las empresas de Osvaldo hacia cuentas en paraísos fiscales, ramificándose en una red tan compleja que le quitaba el aliento. Cada transacción era una mentira, cada nombre
un fantasma. La cafeína y la adrenalina eran su combustible. Sus ojos, antes acostumbrados a analizar métricas de campañas publicitarias, ahora descifraban códigos bancarios y estructuras corporativas fraudulentas. Había encontrado el patrón, un flujo de capital masivo, imposible de justificar con negocios legítimos. Pero faltaba la pieza clave, faltaba el porqué. ¿Por qué arriesgarlo todo de esa manera? ¿Y por qué su nombre aparecía en los registros de empresas de las que nunca había oído hablar? La respuesta llegó una noche de tormenta, con el sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales de su prisión de cristal. Siguiendo un impulso, una corazonada nacida de la desesperación, introdujo una combinación de fechas en una carpeta protegida con contraseña. El día que se conocieron, se abrió. Dentro había un único subdirectorio llamado Póliza. El corazón le dio un vuelco, hizo clic, y entonces lo vio. Decenas de documentos escaneados, contratos, transferencias, actas de constitución, y en cada uno de ellos, al final, una firma. Su firma, pero no era su firma. Era una imitación casi perfecta, pero le faltaba el ligero ángulo ascendente con el que ella siempre terminaba su apellido. Un detalle minúsculo, un tic caligráfico que solo ella conocería. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Abrió un documento de su propio ordenador, uno que ella misma había firmado. Puso las dos imágenes una al lado de la otra. La falsificación era magistral, hecha por alguien que había estudiado su letra con una dedicación enfermiza. La sangre se le heló en las venas. No era solo una participante, no era una socia silenciosa, era el chivo expiatorio, la póliza de seguro. Si el castillo de naipes se derrumbaba, todas las flechas apuntarían hacia ella. Su nombre, su reputación, su firma falsificada en cada pieza de evidencia incriminatoria. Osvaldo no solo la había traicionado, la había sentenciado. La había convertido en el fusible diseñado para quemarse y proteger el resto del circuito. El horror fue una ola helada que la sumergió por completo. Se apartó de la silla como si la pantalla quemara. Se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Su reflejo en la ventana oscura le devolvió la imagen de una extraña. Una mujer pálida, con los ojos desorbitados por el terror y la comprensión. El hombre que dormía en su cama no era su marido, era su verdugo. ¿Y el dinero? El rastro final la llevó a un nombre que aparecía una y otra vez en las transferencias más opacas. El sindicato. Una búsqueda rápida en la web profunda, en foros que nunca debió visitar, le dio la respuesta. No era una empresa, era un cartel. Lavado de dinero a una escala que desafiaba la imaginación. El miedo se transformó, la tristeza se evaporó. Lo que quedó fue algo frío, duro y afilado, como un trozo de vidrio roto. La rabia, una furia pura y glacial que le aclaró la mente y le devolvió el pulso a sus manos temblorosas. Se acabó el esconderse, se acabó el llorar. Volvió a sentarse frente al ordenador. Con una precisión quirúrgica comenzó a descargar cada archivo, cada documento, cada prueba. Lo guardó todo en una unidad encriptada del tamaño de una uña. Creó copias de seguridad, construyó un expediente digital impecable, una narrativa tan clara y devastadora que nadie podría ignorarla. Usó las mismas habilidades que la habían llevado a la cima del mundo publicitario para construir la campaña que destruiría a Osvaldo. A la mañana siguiente, él se despertó y la encontró en la cocina, preparando café. La rutina de siempre. «Buenos días, mi amor», dijo él, besándola en la nuca. El contacto de sus labios en su piel le provocó una náusea que tuvo que reprimir. Ella se giró y le sonrió, la sonrisa más brillante y falsa que había fabricado en su vida. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» «Como un tronco».
respondió él, ajeno al volcán que hervía a su lado. ¿Tienes un gran día por delante? El más importante de mi vida, dijo ella, entregándole su taza de café. Y en su mirada por un instante hubo un destello de acero que él no supo ver. El juego había cambiado. Ya no se trataba de escapar, se trataba de ganar. Y Victoria nunca había sabido perder. Esa misma tarde, mientras Osvaldo cerraba otro trato sucio, ella envió un correo anónimo desde un café internet al otro lado de la ciudad. El destinatario era un periodista de investigación conocido por no tener miedo. El asunto del correo era simple: la historia que estabas esperando. Y adjunto, un pequeño archivo protegido por contraseña. La mecha estaba encendida. Ahora solo tenía que esperar a que la bomba estallara. La explosión fue silenciosa, pero sus ondas expansivas demolieron un imperio. El correo anónimo de Victoria actuó como un detonador. En cuestión de días, el artículo del periodista se viralizó, desatando una tormenta mediática y una investigación federal que sacudió los cimientos del mundo corporativo. El nombre de Osvaldo, antes sinónimo de éxito, ahora era la cara de uno de los mayores escándalos de lavado de dinero de la década. Las cámaras lo captaron saliendo de su torre de cristal, esposado, con la mirada vacía de quien ha perdido el juego. Su rostro, antes cincelado por la confianza, era ahora una máscara de pánico y derrota. El castillo se había derrumbado y él quedó sepultado bajo los escombros, exactamente como Victoria había planeado. Pero la victoria tuvo un precio. Para el mundo, Victoria era una fugitiva, su nombre manchado por las firmas falsificadas, su rostro en todos los noticieros como la cómplice que había desaparecido. Perdió su apartamento, sus cuentas bancarias fueron congeladas, su reputación hecha cenizas. Había ganado la guerra, pero para sobrevivir tuvo que morir. 2 años después, el aire ya no olía a asfalto y ambición, sino a sal y a bugambillas en flor. En un pequeño pueblo costero, donde las olas marcaban el ritmo del día y las noticias del gran mundo llegaban como un eco lejano, una mujer regaba las macetas del porche de una modesta casa blanca. Su cabello, antes un corte afilado y oscuro, ahora caía en ondas naturales y más claras sobre sus hombros. Llevaba un vestido de lino sencillo y sus pies estaban descalzos. Victoria había muerto en aquella ciudad de cristal. Aquí, en este rincón bañado por el sol, había nacido Ana. Ana era dueña de una pequeña agencia de consultoría digital. No manejaba cuentas millonarias para marcas de lujo, sino que ayudaba a la florista de la esquina a crear una tienda en línea, al restaurante familiar a llenar sus mesas con una buena estrategia en redes sociales, y a la artesana local a vender sus cerámicas a clientes de todo el país. Su oficina era una mesa de madera en su sala, con vistas al mar. Su éxito ya no se medía en cifras de 7 dígitos, sino en las sonrisas agradecidas de sus vecinos y en la profunda sensación de paz que sentía al final de cada día. Había cambiado el poder por el propósito. Una tarde, mientras tomaba un café en la plaza del pueblo, un recuerdo la asaltó. Una cena en un restaurante con 3 estrellas Michelin. Osvaldo a su lado, sonriendo para la foto de una revista social, mientras por debajo de la mesa le apretaba la mano con una fuerza que era una advertencia. Recordó el sabor del vino caro mezclado con el miedo, la sensación de ser un accesorio hermoso en una vida que era una mentira. Sacudió la cabeza, espantando el fantasma. Esa noche, en el patio de su pequeña casa, compartió una botella de vino local y barato con María, la dueña de la librería, y con Carlos, el pescador que le traía el pescado fresco cada mañana. Reían a carcajadas, contando historias sencillas bajo un cielo lleno de estrellas. No había máscaras ni agendas ocultas, solo la calidez de la conexión humana. Por primera vez en años, Victoria, ahora Ana, se sentía verdaderamente rica.
La verdadera libertad llegó sin previo aviso. Estaba en la librería de María buscando una novela cuando vio su propio rostro en la pantalla del televisor colgado en una esquina. Era un programa de investigación, una retrospectiva del caso que había sacudido al país. El corazón le dio un vuelco. Pero en lugar de cambiar de canal, se quedó mirando. El periodista al que le había filtrado la historia estaba siendo entrevistado. La pieza clave, decía el periodista con convicción, fue demostrar que la firma de Victoria en todos los documentos incriminatorios había sido falsificada. Nos tomó casi 2 años, con peritos caligráficos y la confesión de uno de los socios menores de Osvaldo, pero finalmente pudimos probarlo. Ella no fue una cómplice, fue la primera víctima, la que intentaron sacrificar para salvarse. Gracias a su valentía anónima, se desmanteló una red criminal entera. Hoy, la Fiscalía ha retirado todos los cargos en su contra. Donde quiera que esté, es una mujer libre. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Ana. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. El peso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo, el miedo a ser encontrada, la injusticia de ser vista como una criminal, se disolvió en ese instante. María se acercó y le puso una mano en el hombro con una mirada comprensiva. Ella no sabía toda la historia, pero entendía el lenguaje del alivio. Ana le sonrió, una sonrisa genuina, luminosa. El castillo de cristal se había hecho añicos, sí, pero al barrer los escombros encontró algo mucho más valioso, los cimientos sólidos de una vida real. Una vida construida no sobre la apariencia del éxito, sino sobre la silenciosa fortaleza de la paz interior. Se dio cuenta de que la mayor superación no fue destruir el imperio de un hombre que la traicionó, sino construir el suyo propio, uno pequeño, honesto y lleno de luz, sobre las ruinas de una vida que nunca fue realmente suya. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que de verdad importa. Y en ese pequeño pueblo junto al mar, Ana, la mujer que renació de las cenizas de Victoria, había encontrado su hogar. Comente de qué país está viendo este video. Y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.